Hola, yo soy Nayara, pero podéis llamarme Nay. Bueno, en el vídeo que os traigo esta semana, como habéis podido ver en el título, os voy a hablar de cómo ha sido mi experiencia de trabajo en Bolivia. También habréis notado que me he comprado un micro porque pienso que el audio en los vídeos es algo de vital importancia. Así que bueno, veremos qué tal se da y espero que se escuche bien. Y empezamos. Lo primero, bueno, yo decidí irme a vivir a Bolivia en noviembre del 2019. Como ya sabéis, y si no lo sabéis, id a ver el vídeo. Mi primer contacto con el país fue a realizar mis prácticas universitarias de la carrera de Educación Social, donde estuve ahí en el año 2018 y fue un año después cuando decidí pues que iba a irme a vivir. Quería estar allí por un tiempo indefinido. Claro que luego vendría el COVID y todos sabemos lo que pasó. Entonces, antes de nada, yo regresé aquí, hice mi trabajo de fin de grado y las 3 asignaturas que me quedaban, me gradué en junio del 2019 y cuanto antes, a pesar de que yo quería irme y comenzar a trabajar en cuanto llegara, me puse a trabajar aquí porque obviamente vayas a donde vayas, nunca está de más llevar un colchón económico. Entonces yo estuve 4 meses trabajando en Burger King a media jornada, que si queréis también puedo haceros un vídeo sobre mi experiencia trabajando en Burger King. No tiene mucho que ver con el tema del canal, pero creo que podría ser interesante también, dejádmelo en los comentarios. Luego estaba a la vez dando clases de español a inmigrantes y refugiados en Cruz Roja por las mañanas 2 horas y luego estaba dando clases particulares a 2 hermanos, una niña y un niño. Entonces, bueno, con esos 3 trabajos, aunque la verdad es que estuve a full trabajando, no me daba la vida para nada, pues por lo menos conseguí ahorrar el máximo posible como era lo que yo quería. La primera es mi carrera, la educación social o todo lo relacionado, ya que es cierto que los países subdesarrollados, que se llaman, ya sabemos que este término es un poquito peliagudo, pues trabajan muchísimas ONGs, trabajan muchísimas organizaciones de carácter social y es una profesión con la que te puedes desarrollar bastante. A lo mejor si yo hubiera estudiado matemáticas, hubiera estudiado bellas artes o hubiera estudiado educación física, no sé, deportes, algo así, no habría decidido a irme a un país como Bolivia, pero con mi profesión pues sí que iba a tener cabida en cuanto a trabajo se refiere. Lo segundo es que yo soy una persona que no tengo grandes aspiraciones de forma económica, monetaria. Es cierto que como todo el mundo pues queremos vivir más o menos bien, pero yo personalmente soy una persona que no tengo muchos gastos, que tengo una vida bastante humilde y que tampoco quiero aspirar a tener lo máximo en cuanto a dinero se refiere. No tengo una idea de comprarme una casa, de comprarme un coche, de esas cosas que se nos han inculcado. Entonces, sabiendo cuáles son los sueldos en Bolivia, más o menos, y cuál es el estilo de vida, pues yo iba a ir ahí y iba más o menos a desenvolverme. Si eres una persona que quieres ganar mucho dinero, no es tu país. Así de claro, lo digo desde ya. Y hablando de sueldos, el sueldo mínimo en Bolivia es de unos 2.100, 2.200 bolivianos, lo cual en función de cómo esté el cambio de moneda, pero más o menos suele equivaler a unos 250 euros. Eso es el mínimo por una jornada completa. El sueldo medio suele ser de unos 3.000, 3.500 bolivianos. Es más o menos, hay algunas profesiones que no te pagan tanto, pero bueno, el medio ya os digo que es eso, unos 350 euros para que os hagáis una idea. Como veis también, pues es otro estilo de vida, ¿no? Tú no puedes comparar un sueldo en Bolivia teniendo la mentalidad que tenemos aquí en Europa. Pero hay cosas muy asequibles, la comida es muy barata, el estilo de vida en general es muy barato, salvo otras cosas, porque ya os contaré porque este tema también es bastante relativo, pero no os preocupéis que haré un vídeo sobre los precios y el costo de vida en Bolivia. Otro factor, además de mi profesión que me impulsó a ir a Bolivia, es mi nivel de inglés, ya que tengo un C1 en inglés, un Advanced, como lo queréis llamar, un nivel alto en general, y en la actualidad el tema del inglés te abre muchas puertas. Se está mirando mucho en general en todos los países, ¿no? Pero incluso en países así se está pidiendo en todos los sitios. Entonces, bueno, yo sabía que eso de algún modo me iba a ayudar a abrirme camino. Ahora es cuando ya me voy a meter en cuál fue mi experiencia y en 2 inconvenientes que yo tuve que no tienen nada que ver con el trabajo como tal, pero que no caí
y no tuve en cuenta a la hora de irme a Bolivia. El primero es que el año pasado, por noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, que es cuando yo me fui, justo había toda la movida electoral después de las elecciones y todo eso. Es por ello que había un paro nacional, había muchos bloqueos, muchos trabajos pues estaban parados, entonces lo cual me dificultó bastante la labor de encontrarlo más rápidamente, y las empresas, en general organizaciones, todo eso, tuvieron grandes pérdidas y eso me dificultó un poco. Otra cosa es que por la fecha, en mi ámbito generalmente se trabaja con niños de cualquier tipo. El curso lectivo en Bolivia va de febrero a noviembre, entonces justamente cuando yo llegué terminaba, aunque si bien es cierto que hay algunos cursos de verano, pues justo ya comenzaban las vacaciones, como digo, de verano y las navidades. Eso me iba a dificultar mucho la tarea de encontrar trabajo, entonces bueno, decidí tomármelo con calma y simplemente esperar a que las cosas se fueran dando. También es cierto que hay que tener en cuenta el método de encontrar trabajo, ¿no? Porque yo antes de irme, como ya os digo, lo estuve mirando muchas asociaciones, muchos lugares donde yo podía trabajar, y estuve mandando mi currículum vitae a todas las asociaciones que os podáis imaginar. Yo buscaba el correo, yo buscaba la forma de contactar, WhatsApp, no sé, lo que fuera, y yo lo mandaba a todo el mundo, ya que en España y en general Europa se ve muy bien que tú te pongas en contacto vía mail, vía medio de comunicación, y que les mandes tu currículum por ahí antes de tener una entrevista. Si les interesas, pues ya te llaman y te contactan con entrevista. En Bolivia no va así. Yo de verdad no os exagero si os digo que a lo mejor mandé 100 currículums, más o menos, para que veáis, y me contestaron de 10, 15 más o menos. Y encima ellos prefieren mucho el tema eso de face to face, de que tú vayas, de que te conozcan en persona, de que veas cómo eres y de que les des en papel la hoja. No como aquí, que cada día las candidaturas de trabajo pues se llevan más en webs y aplicaciones como Job Today, InfoJobs. Cada vez está todo más robotizado, mecanizado. Entonces, tenedlo en cuenta si vais a buscar trabajo. Otra cosa muy importante es el tema de la muñeca o del enchufe, que se llama en otros países. El tener contactos. Esto es bien sabido que te va a abrir puertas en todo el mundo. Puede que sea para bien, es decir, si tú eres una persona con unas capacidades para un puesto de trabajo y conoces a alguien, bueno, te van a valorar, y si has tenido ese contacto, vale. Pero también puede que sea para mal, en el sentido de que a lo mejor tú no tienes esas capacidades ni tienes nada que ver, y simplemente por la amistad o por ser conocido de la persona, pues te van a poner en ese puesto de trabajo, que ocurre mucho en Bolivia, para que veáis. Entonces, eso también es un aspecto a tener en cuenta, porque es que no os imagináis en el país la cantidad de gente que está puesta en un puesto, valga la redundancia, por muñeca. Entonces yo llegué al país después de haber contactado con algunas organizaciones. Mi principal idea era irme a La Paz con mi pareja, pero al final por el tema económico no pudimos, porque a pesar de que yo había encontrado un trabajo, había encontrado donde me querían contratar, en un sitio que era como una especie de after school, un sitio donde los niños iban, tú les ayudabas a realizar las tareas, también era bilingüe, por eso os digo los de inglés, y luego ibas a hacer pues talleres de todo tipo con ellos. Es un poco tratar los temas que a lo mejor dentro de la escuela no podían tratar, y de que mi pareja también tenía trabajo. El tema de La Paz es una vida muy cara, los alquileres son muy caros, más luego si le sumas transporte, más luego si le sumas facturas a pagar, internet, despensas en los departamentos, y tampoco es que nos fuéramos a lo grande. No podíamos, hicimos cálculos y no podíamos permitirnoslo. Así que el tema de La Paz lo descartamos y nos quedamos en Cochabamba, que es bastante más económico. A día de hoy Santa Cruz y La Paz son los focos económicos más grandes, entonces también son los más caros. Yo no os exagero cuando es un estilo de vida y unos precios, sobre todo ya os digo, a la hora de vivir, pues a lo mejor la comida pues siempre va a ser más barata o cosillas así. Nivel España, de verdad, y no se puede considerar un país nivel España cuando los sueldos son la mitad que aquí. Y nivel España a lo mejor no Barcelona o Madrid, pero sí Burgos, mismamente mi ciudad, Salamanca, Jaén, Cáceres, ciudades que son muy baratas. No es normal que se hayan subido tanto los precios en estos últimos años. Y como os digo, pues eso, estuvimos en Cochabamba y yo continué poniéndome en contacto con diversas asociaciones. Debo deciros que tuve la suerte de poder rechazar incluso algunos trabajos. No me las voy a dar ahora ahí de que wow, me llovieran los trabajos, pero es cierto, a mí me hicieron
3 entrevistas en 3 sitios. La primera fue en una especie de kinder, de guardería con niños. Yo no soy profesora, pero sí que es verdad que tengo amplia experiencia de trabajo con niños. Además tengo título, pues por ejemplo, de monitora de tiempo libre y he hecho cursos y demás. Entonces me querían contratar. Después me quisieron contratar también en una especie de colegio bilingüe con niños de primaria. Y por último me quisieron contratar en una academia de inglés para dar clases de inglés. Lo malo pues que eran pocas horas y demás, y de que a mí ya me había salido un trabajo que estaba más relacionado con mi profesión. Concretamente 2 para rellenar los 5 días de la semana, porque algo a tener en cuenta y malo es que con la educación social no encuentras trabajos que sean de jornada completa. Tienes que ir complementando trabajos, a lo mejor uno de 3 horas, otro de 4, jornadas parciales, etc. con algunas cosas, porque con los de 8 horas pues no, es muy complicado encontrarlos. Entonces bueno, yo encontré uno en un centro de orientación y formación laboral para personas con discapacidad, en el cual yo iba 3 horas diaria, lunes, martes y miércoles, y los jueves y viernes yo iba a un centro de educación especial para niños con dificultades de aprendizaje y discapacidad, también otras 3 horas. Entonces yo tenía los 5 días completos. La verdad es que estaba muy contenta porque yo había encontrado trabajo, como os digo, de mi profesión. Si bien es cierto que en algún sentido me habría gustado aspirar pues a organizaciones más internacionales, o no internacionales, sino con mayor calibre, que tienen proyectos muy interesantes como son UNICEF, Save the Children, Aldea SOS, etc. Pero es que piden un currículum que yo no lo tengo, y no es que no lo tenga por falta de, no sé, de titulaciones o tal, sino es que por edad yo no puedo. Si a mí me están pidiendo 5 años o 7 años de experiencia laboral, yo recién me he graduado el año pasado, entonces temporalmente es que es imposible. Más luego que te piden maestría, más luego que te piden experiencias en ámbitos muy concretos, que si coordinación de proyectos. Sinceramente yo no sé qué tipo de perfiles buscan, entiendo que son proyectos muy importantes, pero para el cual yo no podía. También yo miraba todos los días, pues todos los días, sobre todo los domingos, en el periódico, para ver si había ofertas de trabajo que me pudieran interesar, y más o menos pues ahí iba echando. De todas maneras, ya os digo que yo estaba muy contenta porque, pues aunque no fueran en organismos así tan representativos, había encontrado de lo mío, y además me gustaba con mis compañeros de trabajo, con las personas con las que trabajaba. Estaba muy contenta de poderme desarrollar y de estar en un trabajo que me llenaba. Pero llegó la pandemia, como ya os digo, el curso lectivo se suspendió para niños, para universitarios, para institutos, para todo tipo de gente. Y yo lamentablemente me quedé sin trabajo, y ahí fue cuando decidí, después de estar ya 6 meses sin trabajar incluso, pues nada, hace nada decidí volverme a España, porque también una cosa de la sociedad boliviana es que es muy elitista, y si no tienes un título de trabajo vas a tener unas condiciones de trabajo muy precarias. Yo, por ejemplo, aquí he trabajado en Burger King, y ahora mismo estoy trabajando en una tienda, pero son trabajos que, para los que no requieren una formación académica, son trabajos precarios porque las condiciones no son las mejores de todas, pero al menos tienes un sueldo digno y te da para vivir. Pero es que en Bolivia, si no tienes un título para el que aspirar, no puedes vivir en trabajos así. Y bueno, espero que os haya servido de algún modo estos consejos. Si os ha gustado, le dais un like. Cualquier comentario, o al menos si os ha parecido algo curioso, os ha llamado la atención, me lo dejáis por aquí abajo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.